Buenos días, estimados estudiantes. Tengo la oportunidad el día de hoy de compartir con ustedes un taller de citación y referencia en normas APA. Mi nombre es Ricardo Antonio Portilla Fernández. Yo soy profesor de la Universidad del Cauca. Me gradué allí, pero hice mi maestría allí en Univalle en literatura colombiana y latinoamericana. He trabajado desde 2018 en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Valle en los cursos de lectura y escritura. Y hoy en día, como les digo, me desempeño en la Universidad del Cauca, pero ahora ya como profesor de literatura. También he sido corrector de estilo, así que las cuestiones referentes a las normas académicas me las terminé aprendiendo de memoria para mi labor, para ejercer la corrección de estilo. El día de hoy vamos a ver, con base en este artículo que he escogido por ser el punto medio más equidistante que he hallado entre las áreas que comparten en este salón, cómo citar y referenciar en normas APA. Yo empiezo esta explicación asumiendo que ustedes ya hicieron un taller de revisión de bases de datos y ya tienen un archivo o tres archivos, creo que son, de artículos académicos que van a citar y referenciar en su trabajo final. Entonces, el objetivo de este taller es que ustedes aprendan cómo van a hacer ello. ¿Listo? Vamos directamente al grano. Voy a minimizar la cámara para que haya más espacio para leer el archivo y poder ver los ejemplos. El artículo que vamos a trabajar es este, que se llama La funcionalidad en la indumentaria en las actividades físicas artístico-expresivas de danza en España, estudio comparativo entre diferentes niveles de tecnificación. Nos vamos a remitir a unos puntos muy concretos de este trabajo, porque recuerden que lo que nos interesa es cómo citar y referenciar. No vamos a hacer un resumen del texto o algo por el estilo. Yo simplemente voy a tomar unas, unas afirmaciones concretas de este trabajo y les voy a indicar entonces cómo colocarlos en normas APA en sus propios trabajos. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces directamente a las cuestiones de normas APA. Debemos diferenciar entre citas y referencias, ¿vale? La primera diferencia que vamos a hacer es entre citas y referencias. Las citas, tengamos en cuenta que es la mención directa o indirecta a un material que no es original de nosotros, original propio. Entonces puede ser una fuente. ¿Listo? Mientras que la referencia es una convención que se usa para dar créditos de las fuentes que se usan en un texto. ¿Por qué decimos que es convención? Porque justamente las normas APA, bueno, más que convención es imposición, por decirlo así, ¿no? Pero pues lo podríamos llamar como convención. Son unos códigos, una manera en la que presentamos la información del texto, el autor, el nombre del texto, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando digamos voy a hacer una cita, ustedes lo que están diciendo es que van a citar, van a utilizar comillas y van, por ejemplo, a copiar y a pegar una parte del texto o van a utilizar una información que retoman de alguna conclusión que dio el texto, así no la copien y peguen directamente con comillas. ¿Listo? Mientras que la referencia siempre va a ser lo que acompañe tanto en el texto principal a esa mención a la fuente o al final del texto en lo que tradicionalmente conocemos como bibliografía, la lista de todo el material que en algún momento consultamos para hacer el trabajo. Entonces, vamos a ver primero una cuestión en relación a las referencias, porque la debemos tener en claro para hacer los ejemplos de las citas textuales. ¿Listo? Y es que la referencia corta siempre acompaña a la mención a una fuente externa en el contenido del texto. Y esto es lo que deben aprenderse. Esto es lo crucial y lo elemental. Se trata de un paréntesis, así, que tiene el apellido del autor
el año de publicación de la fuente y si es una cita con comillas, la página exacta, ¿vale? Entonces, tengamos muy en cuenta esto porque la referencia corta va dentro del texto, es decir, siempre que nosotros hagamos una cita textual vamos a colocar un paréntesis. En el caso del ejemplo que estamos usando, sabemos que los autores son Rosa María Suárez Muñoz, María del Mar Ortiz Camacho y Antonio Baena Extremera. Como son tres autores, las normas APA nos piden que solo utilicemos el apellido de la primera y más adelante les voy a explicar esto. Utilicemos una supresión, una alocución latina que se llama et al para ahorrarnos colocar los tres apellidos. Entonces, simplemente colocamos Suárez. Entonces, el ejemplo en este caso sería Suárez. Vamos a ver el año. El año es 2019. Este tipo de artículos, como ustedes sabrán, tienen las cosas de rigor. Aquí en las esquinas, en alguna esquina sea superior o inferior de las páginas. Entonces tenemos un año, tenemos el nombre de la revista que ya nos va a servir más adelante, el volumen de la revista y las páginas en las que está dentro de esta revista. Miren, aquí está 402. 402. Entonces, ya sabemos cómo se cita este artículo con Suárez 2019. Suárez 2019. Y si no estamos haciendo ninguna cita textual, la referencia la dejamos así. ¿Listo? Pero si estamos haciendo alguna cita textual, digamos que citamos algo de la página 405. Entonces, siempre separado por coma, apellido y año, y después P punto, número de la página, ¿vale? Es de esta manera que colocamos la referencia corta. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que aprenderse de memoria. Siempre, siempre, siempre se coloca una referencia corta cuando hacemos mención a alguna fuente. Siempre. No importa que ya creamos que el autor lo da por sentado, que ya lo habíamos mencionado atrás, entonces se vuelve redundante. Resulta que APA nos dice que cada vez que lo hagamos, coloquemos el paréntesis de referencia. Como vamos a ver en un rato, hay unas formas de adecuar nuestra narrativa a este requerimiento de colocar siempre la referencia y de siempre cumplir como con estas normas. Entonces, lo importante es que este paréntesis esté de un modo u otro. Lo más importante, de hecho, son estas dos cosas, pero cuando colocamos comillas, pues recuerden que siempre vamos a colocar el número de la página. Entonces, ya saben que cuando esté terminando alguno de los ejemplos de las citas textuales, pues usaré este paréntesis de referencia siempre, ¿vale? Muy bien. Ya sabemos entonces lo que es una referencia corta. La referencia larga la vamos a ver más adelante porque, como les digo, es la ficha, perdón, bibliográfica de que acompaña al texto en ese capítulo final que se llama referencias bibliográficas, esa lista de referentes que ustedes, como les digo, seguramente recuerdan del colegio con el nombre de bibliografía. Muy bien, entonces regresemos a la cuestión de las citas. Hay diferentes formas de utilizar una información que encontramos ajena a nuestro texto. La manera más sencilla de utilizarla es copiarla y pegarla directamente. Entonces, la cita textual consiste en eso. Se trata del texto de la fuente tomado directamente. O sea, es un copia y pega, que no lo veamos en el sentido negativo porque lo vamos a citar y referenciar y es totalmente válido hacer un ejercicio de copiar y pegar cuando vamos a hacer la referencia correctamente.
Las normas APA dividen los tipos de citas textuales en corta y en larga. La cita textual corta, ¿a qué nos referimos? Que tiene menos de 39 palabras. O sea, más bien, permítanme hacer una precisión, 39 palabras o menos, así. 39 palabras o menos. ¿Qué significa? Que vamos, por ejemplo, a citar una conclusión de este artículo que es tan interesante, de la discusión o de la conclusión. En el vestuario escénico se debe priorizar la libertad de movimientos, teniendo presentes los tejidos y la estética, aunque en casos puntuales sea necesario sacrificar la funcionalidad por exigencias de la obra. Vamos a hacer la cita de esto. Yo le recomiendo que siempre en el texto nosotros acompañemos nuestras citas textuales con algún tipo de introducción, de preludio o incluso de conclusión. No coloquemos las citas textuales huérfanas. Nosotros debemos apropiarnos del texto que hemos tomado de la otra fuente, que se integre de manera orgánica en nuestro trabajo, que no sea simplemente una cita que nos pareció bien y que por el solo hecho de estar allí de alguna forma se conecte. Entonces, antes de las comillas, antes de cualquier cosa, entonces nosotros vamos a hacer un pequeño preludio. ¿Listo? Entonces, podríamos decir, como concluyeron, em, perdónenme, aquí yo les había dicho que esto era Suárez et al. Suárez et al. Ya vamos a eso, ¿no? Como concluyeron, como concluyó, más bien como concluyó un grupo de investigación en España, y veamos efectos. En el vestuario escénico se debe priorizar la libertad de movimientos. Entonces, ¿en qué consiste esta cita textual corta? Cuando tenemos 39 palabras o menos, utilizamos comillas para abrirla y cerrarla, y siempre el texto va unido a los párrafos de contenido. Es decir, no lo vamos a separar de alguna manera. Va sin cursivas, ni negritas, ni ningún otro énfasis, salvo que se aclare en el paréntesis de referencia. ¿Por qué digo que es algo que se aclara en el paréntesis de referencia? Si a ustedes les gusta leer, se habrán encontrado muchas citas textuales que tienen alguna palabra o alguna frase en cursiva, pero inmediatamente después en el paréntesis o en un corchete el autor explica o especifica, las cursivas son mías. O sea, como diciendo que en el texto original no estaba el texto en cursiva, las palabras, sino que uno lo puso en cursiva para hacer énfasis, como que diciendo estas son las palabras en las que más me quiero detener o en las que más quiero que ustedes como lectores le presten atención, ¿vale? Entonces, esta es la manera de hacer una cita corta. Como concluyó un grupo de investigación en España, en el vestuario escénico se debe priorizar la libertad de movimientos. Y llegamos aquí, colocamos Sánchez et al. 2019, página, nos cercioramos de la página porque es una cita textual, recuerden, 409. Sin embargo, se debe matizar que esto fue de acuerdo a un trabajo hecho en un contexto. Y así, o sea, nunca coloquen solo la cita textual y crean o esperen que la cita textual por sí misma se articule con el texto. Háganle al menos un preludio o al menos una conclusión. Sí, algunas citas textuales son
tan adecuadas, son como tan precisas para nuestro texto que parece que tienen la fuerza suficiente para sostenerse ellas solas. Sin embargo, de verdad que ustedes tienen que cumplir con esa labor de relacionar el contenido de la cita con el suyo, no solo en términos de coherencia, de que hable del mismo tema y eso, sino que al momento de colocar la cita textual se pueda unir la redacción. Digamos que la redacción que sigue en el texto original, ustedes la puedan completar, por decirlo así. Como concluyó un grupo de investigación en España, en el vestuario escénico se debe priorizar la libertad de movimientos. O sea, que se pueda leer de manera normal, se pueda leer como algo coherente y cohesivo, gramaticalmente correcto a pesar de las comillas, o sea, que independientemente del lugar en donde ustedes coloquen la cita textual y arranquen la cita textual, se pueda leer como una oración completa, como un enunciado coherente y con sentido. Muy bien, lo mismo ocurre con esta cita textual larga, pero antes valdría la pena que les comente que este tipo de escritura también la pueden modificar un poco a su gusto. Este sería Nosotros llamamos a esta forma de hacer citas como ejemplo parentético, pero también hay algo llamado forma narrativa de citar y referenciar en la cual nosotros utilizamos esta estrategia. Como concluyó el gru- la investigación de Sánchez et al. 2019 realizada en España, ¿listo? Y nuevamente. Entonces, miren que las normas no son necesariamente una camisa de fuerza para la narrativa. Ustedes pueden acomodar su retórica, pueden acomodar sus expresiones, su manera de escribir a las normas, a lo que nos exige la norma. La norma nos exige que en una cita textual tienen que estar estas tres cosas y tiene que haber un paréntesis o dos de referencia. En este caso hay dos porque hay un primer paréntesis para indicar el año y hay un segundo paréntesis para indicar el número de página de la que se cita. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos con la cita textual larga que, como habrán adivinado, consiste en una cita que tomamos con más de 39 palabras. Ah, por cierto, no les había explicado cómo contamos las palabras. Muy sencillo. Nosotros señalamos el texto y aquí, no sé si el cursor lo permite ver, Word tiene un contador de palabras. Simplemente nos valemos de él para saber si tiene 39 o más. Exactamente las que les diga, esas son. Entonces, la cita textual larga sería más de 39 palabras. Utilicemos entonces el ejemplo completo. Hagámoslo los dos también. Muy bien, la cita textual larga se distingue de la corta porque aquí sí vamos a hallar una diferencia importante y es que la cita se va a separar del texto principal. Hagamos un texto principal para que nos quede claro cómo va a ser esta división. Vamos a decir algo muy similar a lo que hicimos acá arriba. Un grupo de investigación en España, a partir de encuestas realizadas a una universidad de prestigio del país, a docentes de una universidad de prestigio del país, llegó a la conclusión de que
No es una cita lo suficientemente larga, pero si la tomamos desde acá, sí. Perdónenme la expresión de la expresión, el ladrido de mi perrito. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Entonces, aquí ya tenemos más de 39 palabras, son en total 41 palabras. ¿Cómo hacemos entonces? La división va a ser así, miren. Entonces, la cita ocupa un párrafo aparte, o sea, se separa del párrafo de contenido, va 5 millas, con sangría en todo el párrafo, solo izquierda, de 1,27 centímetros, y nuevamente 5 millas, salvo que sean, para énfasis que se aclaren en el paréntesis de referencia. De 5 millas, 5 millas sin cursivas, que digo, sin cursivas, salvo que sean para énfasis que se aclaren en el paréntesis de referencia. ¿Listo? Entonces hagamos esto. La manera en la que nosotros colocamos esto en la sangría 1,27 es aquí. Le damos a esta pestaña, no sé si vieron en dónde está. En el Word de Windows, inicio, párrafo. Aquí hay una pestañita súper pequeña y le dan configuración de párrafo. Aunque también le pueden dar clic derecho al párrafo y le dan aquí en párrafo, que es la opción de toda la mitad. Y nos encontramos con esto. ¿Qué nos está pidiendo Norma Zapa? Que aquí donde dice sangría, coloquemos 1,27 centímetros. Y así queda. Este será el espacio que nos indique que este párrafo es una cita textual. Ya con este espacio grande entre los párrafos principales y nuestra cita textual, esto ya nos debe servir, ya debe ser más que suficiente para que visualmente el lector entienda que esto es una cita textual. Por lo menos en norma Zapa, ¿no? ¿Qué nos falta? El paréntesis de referencia. Sánchez et al. 2019, página 409. Vamos entonces a hacerlo con la versión narrativa, muy similar a lo que hicimos arriba, ¿no? El grupo, una conclusión reciente al respecto, la brinda el grupo, el trabajo de Sánchez et al. 2019. Bueno, no digamos reciente, que ya ha corrido agua por el río. Una conclusión al respecto a la origen del trabajo de Sánchez et al. ¿Quién llegó a la conclusión? ¿Quién afirmó que... Sí, nomás. Voy a bajarlo aquí para que quede bien clara la división. Aquí no queda muy clara, así que voy a hacer un pequeño renglón adicional. Una conclusión al respecto de la importancia. ¿Listo? Y aquí entonces el paréntesis ya solo tendría el número de página. Pequeño repaso. Entonces, recuerden, citas textuales pueden ser cortas o largas, independientemente del digamos, la fuente, lo que nos interesa es la cantidad de palabras. Eso es lo que determina el formato que debemos utilizar. Si son 39 palabras o menos,
en comillas, unidas al párrafo de contenido. Si son más de 39 palabras, sin comillas, con una sangría de 1,27 y separados del párrafo principal. Por ende, también los párrafos que le siguen a esta cita textual, pues ya deben ser sin la sangría completa, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la sangría que abarca todo el párrafo, no la sangría únicamente de primer renglón, como en este párrafo, ¿no? Muy bien. Si ustedes ahondan más en la escritura académica, si por ejemplo hacen un posgrado, una maestría, un doctorado o algo por el estilo, se van a dar cuenta de que la cita textual poco a poco está siendo desplazada en la academia por esto llamado parafraseo. A este parafraseo también se le llama como cita indirecta. ¿Qué significa? Significa tomar la información de una fuente, pero presentarla con otras palabras, sin copiar y pegar. Esta es una de las herramientas de escritura académica más poderosas que nosotros tenemos porque nos permite no solo decir las cosas con nuestras propias palabras, que eso es un ejercicio de apropiación del conocimiento muy valioso en todas las disciplinas, sino también nos permite hacer síntesis, nos permite hacer resúmenes, nos permite dar ideas globales sin necesidad de detenernos en los detalles. Esta es la razón por la que incluso podemos agrupar muchas de las ideas que tienen en común varios textos sin necesidad de detenernos en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, hagámoslo en los dos sentidos. El parafraseo de síntesis y el parafraseo en otras palabras, ¿vale? ¿A qué nos referimos con síntesis? Una síntesis es un resumen pequeñito, es un resumen de unas cuantas líneas. Si nosotros en un taller de lectoescritura como este hacemos un resumen, estrictamente hablando en términos de resumen de este artículo, nosotros lo tendríamos que hacer como en unas, como mínimo en unas 400 palabras, o sea, como en una página y media. Mientras que una síntesis puede ocupar menos de un párrafo, puede ocupar incluso un par de líneas. Entonces, em, ustedes la síntesis utilícenla de esta manera. Por ejemplo, ya se han hecho, más bien así, la literatura registra que ya se han hecho trabajos relacionados con la funcionalidad de la indumentaria en actividades. La literatura registra que ya se han hecho trabajos relacionados con la funcionalidad de la indumentaria en las actividades de danza y lúdicas. Entonces ustedes aquí llegan y colocan Sánchez et al. 2019. Y esto es algo interesante. Nosotros no necesitamos, en este caso, incluir la página exacta, ¿vale? El parafraseo lo indicamos, lo reconocemos porque aparece un paréntesis de referencia con un apellido y un año, pero este no tiene necesariamente un número de página. En otras normas, tengan en cuenta que esto es muy específico de APA, en otras normas sí se coloca estrictamente el número de página, aunque no sea una cita textual, aunque no haya comillas o no esté, o esté separado en un párrafo aparte. ¿Listo? Entonces, recuerden, esto es específicamente de normas APA. En normas APA no se coloca en el parafraseo el número de página. Y como se dan cuenta, entonces, con esta forma de decir, de agrupar las ideas, con el parafraseo podemos englobar muchísimas cosas. Miren que en sus trabajos de grado ustedes pueden hacer muchas síntesis de diferentes trabajos.
O sea, pueden, así cuando uno dice la literatura registra esto, pues Sánchez et al de pronto no es el único trabajo que ha hecho esto. Entonces colocan punto y coma y de manera cronológica van colocando otras referencias y las separan así por punto y coma. Y esto les permite, como les digo, en una sola idea mencionar muchísimas fuentes, hacer un ejercicio de, digamos, agrupación de fuentes que tengan ese planteamiento en común. Les va a ahorrar muchísimo tiempo, les va a ahorrar mucho espacio y en la lectura, o sea, para los lectores, les van a agradecer muchísimo. Muy bien, entonces esa es la síntesis. ¿En qué consisten las otras palabras? Digamos que nosotros queremos decir esto, exactamente esto, la cita textual que hicimos acá arriba, pero no queremos hacerlo de manera literal. Queremos hacer una síntesis de esta idea, queremos cambiar un poco el orden de las expresiones, en fin. Mientras respetemos el sentido original, podemos hacer esas modificaciones de palabras o de orden de las frases. Si la modificación que hacemos también cambia el sentido original, es la señal de que no podemos hacerlo, de que debemos hacerlo de otra forma, por lo menos. ¿Listo? ¿Cuál es la idea clave de este párrafo que, que acabamos de leer? En el vestuario escénico se debe priorizar la libertad de movimientos teniendo presente los tejidos y la estética, aunque en casos puntuales sea necesario sacrificar la funcionalidad por exigencias de la obra. Nos podemos quedar en un detalle, como por ejemplo este final, donde nosotros podemos arrancar el parafraseo desde aquí, desde el en casos puntuales sea necesario sacrificar la puntualidad, la funcionalidad por exigencias de la obra. ¿Listo? Entonces, el parafraseo lo diríamos así. De acuerdo a Sánchez et al, paréntesis 2019, solo en casos puntuales se debe sacrificar la funcionalidad del vestuario escénico por exigencias de la obra, siendo lo común que se priorice la libertad de movimientos. ¿Listo? Entonces miren lo que hicimos. Dijimos con nuestras propias palabras o reorganizamos más bien, reorganizamos esta idea que ya teníamos citada textualmente arriba de una manera un poco distinta. Y eso le dio, digamos, un poco más de dinamismo al texto y esto también nos sirve por si de pronto llega un momento en el que, en que estamos usando muchas citas textuales y nos estamos perdiendo en las citas textuales, o sea, nuestra voz propia no se debe perder en citas textuales. El porcentaje que normalmente se recomienda es que sea un 70% de voz propia y un 30% máximo de citas textuales. Pero como les digo, si ustedes van a hacer posgrados, se van a dar cuenta de que en los posgrados poco a poco empiezan a requerir a los estudiantes que únicamente hagan parafraseos. ¿Por qué? Para cerciorarse de que ustedes leyeron, o bueno, más bien de que nosotros en general leímos y entendemos lo que estamos citando, que no simplemente llegamos y copiamos y pegamos, sino que interiorizamos este conocimiento y lo podemos aplicar en nuestro contexto. Es algo valiosísimo hacer esto. O sea, tanto para el lector, pero principalmente para ustedes, porque es un ejercicio de comprensión lectora, poder decirlo con otras palabras. Bien, aquí quizá lo hicimos con una reorganización simplemente de las oraciones, pero este tipo de ideas también se pueden mencionar sin necesidad de esta narrativa, ¿no? O sea,
También podemos decir, se ha dado el caso de que los profesores del área prioricen que el vestuario, ven, recomienden que el vestuario, ¿listo? Entonces, todo lo que conlleve mencionar indirectamente, o sea, no citar textualmente el texto, a esto le decimos cita indirecta, pero miren que sí estamos usando sus ideas. No podemos decir, porque lo decimos con nuestras propias palabras, que esto ya es nuestro. No, esto es una conclusión a la que llegó este grupo de investigación después de hacer un ejercicio riguroso, 49 profesores entrevistados, hicieron todo el proceso de sistematización de esas entrevistas y encuestas y llegaron a esa conclusión. Así que, aunque ustedes lo hayan dicho en sus propias palabras, pues el contenido, la esencia base es de este grupo de investigación de Sánchez et al. Entonces, igual hacemos la referencia. Aquí corrijo este error de tipografía. Muy bien. Si en los posgrados les van a pedir que hagan parafraseos de casi todas las citas, puede darse el caso de que les soliciten que no usen cita de cita. ¿En qué consiste la cita de cita? Vámonos, por ejemplo, aquí a la introducción del texto. Dice el autor, abre comillas, cuando el corazón quiere hablar a través del cuerpo utiliza un lenguaje, el lenguaje de la danza. Colomé 2015, página 211. ¿Qué significa eso? Que el autor, los autores más bien, Suárez y ellos, están usando este texto de este autor, Colomé 2015, página 211. La cita de cita nos sirve para utilizar esta cita textual sin necesidad de remitirnos al texto original de Colomé. Entonces, vamos, digamos que estamos haciendo algún texto alusivo y nos gustó mucho esta frase, pero no tenemos acceso al texto de Colomé. Lo que significa es que vamos a utilizar el siguiente formato. Entonces, recuerden, es cuando encontramos una cita que a su vez está en otro texto de referencia. ¿Vale? Entonces, hagámoslo con esa misma cita. Nuevamente, recuerden el preludio a la cita textual. Ya dijo una vez Colomé que cuando el corazón quiere hablar a través del cuerpo utiliza un lenguaje, el lenguaje de la danza. Le recomiendo que le pueden quitar las mayúsculas a las citas textuales, no pasa nada, mientras se conserve el resto de la ortografía y el resto del orden. Le pueden colocar las mayúsculas cuando una en las citas textuales con el texto de ustedes. Bueno, entonces, esto, ¿cuándo lo dijo Colomé? Nos dice el texto que en el 2015. Y aquí es donde está la clave. Y miren lo sencillo que es. Le colocan en. Antes era una expresión mucho más larga, como se cita en, pero APA se ha ido simplificando muchísimo y ahora basta simplemente con colocarle en. Sánchez et al. 2019 y aquí sí colocamos una página exacta. No necesitamos colocar esta página 211 que es la que están citando Sánchez et al, sino que solo necesitamos la página de Sánchez et al, porque ya es como página sobre página, ¿no? Pues si la cita la encontramos aquí, pues nos interesa es esta página 402, ¿no? No la página 211. Lo que se... Y lo que les digo, ¿no? Que no lo dejen así simplemente, que no cierren los párrafos con cita, que su voz nunca se pierda en medio de las citas textuales. ¿Listo? Bueno, cuando ustedes entran a una universidad, usted como Univalle o acá en Unicauca o una universidad que sea buena,
Lo normal es que ustedes tengan acceso a algo llamado bases de datos. En las bases de datos, las universidades pagan al año, como ustedes saben, el acceso para ustedes. Sean Estén absolutamente seguros de que no encuentran la cita textual por ningún lado, o sea, la fuente, perdón, la fuente de esa cita textual no la encuentran por ningún lado, que de pronto es porque se encuentran con un paywall, como le dicen, o sea, una página que se abre allí inmediatamente para decirles que tienen que pagar, digamos, 19 euros o algo así para poder leer el artículo. A veces pasa que quieren leer un artículo y resulta que les están cobrando para poder abrirlo. Entonces, resulta que sí está citado en otra parte. Resulta que sí está citado en otra parte. Entonces, pues ahí sí pueden usar cita de cita, cuando estén absolutamente seguros de que no pueden acceder a la fuente original. Pero si lo pueden descargar, si pueden encontrar el artículo o en el repositorio de la universidad, ya en un caso muy extremo, pueden encontrar en físico incluso la revista y citarla y referenciarla, significa entonces que no deberían usar cita de cita, ¿vale? Traten de evitarla lo máximo posible, sencillamente. No es recomendable hoy en día en la mayoría de contextos académicos porque con las bases de datos, la mayoría de las universidades esperan que uno pueda acceder directamente a las fuentes. Repito, no siempre es el caso, así que ya saben que tienen esta herramienta si no, si no encuentran la fuente, pero si tienen una cita textual a su vez en otro artículo. Muy bien, esto es citar en normas APA. Si ustedes les dicen haga una cita, puede ser cualquiera de estas, porque el parafraseo también cuenta como cita. Una cita indirecta, pero también cuenta como cita. Las que son en comillas y copiadas y pegadas, les decimos literalmente cita textual, ¿vale? Pero todo esto son citas. Parafraseo, cita de cita, etcétera. Mm. Pasemos entonces a las cuestiones de la referencia larga. La referencia larga van en un capítulo al final del texto que se llama referencias citadas. Previamente, como les digo, nosotros les llamábamos bibliografía, pero las referencias citadas, ese término citadas, nos implica un compromiso y es que todo lo que utilicemos dentro de el texto se encuentre dentro de esta lista y viceversa, cualquier documento que se encuentre en esta lista de referencias tiene que estar en alguna parte dentro del texto. Quizá ustedes hayan tenido la oportunidad de presentar en el colegio o inclusive en los semestres de la universidad que llevan un proyecto de alguna cosa, con así objetivos, metodología y toda la cosa. Y quizá ustedes se hayan hallado ante la tentación de colocar en la bibliografía absolutamente todas las páginas web que uno en algún punto revisó para hacer el trabajo. Todas, o sea, que los artículos de Wikipedia que uno consultó, que los documentos así que uno encontró de trabajos que se habían hecho, o sea, así como que absolutamente todo, ¿no? ¿Qué es lo que nos exige la escritura académica hoy en día? Que este capítulo de referentes solo lo ocupe el texto, los textos, las fuentes que estén citadas y referenciadas dentro del texto, en alguna parte. Así sea una sola vez que esté, tienen que estar en las referencias largas. Y si en las referencias largas hayan algunas que no están dentro del texto, ya saben lo que significa. Es una señal para eliminarla o ver dónde incluirla. En este curso, ustedes están trabajando particularmente el formato para referenciar artículos académicos y científicos. ¿Listo? Téngalo muy presente. Cada tipo de texto tiene un formato
particular para ser puesto aquí en esta referencia larga. ¿Listo? Voy a explicarles específicamente el de artículo científico porque es el que van a usar en este curso. El artículo científico se referencia así: autor, inicial, año, colocamos el nombre del artículo, nombre de la revista en cursivas, volumen en cursivas, dentro de un paréntesis el número. Esto va en arábigo, ¿no? O sea, no se coloca volumen tal, número tal, sino que se coloca tal cual el arábigo, es decir, el 13, el 5, el 7 y dentro del paréntesis también el 21, el 25 o algo así. Estos dos asteriscos representan los números de página que ocupa el artículo dentro de la revista. No coloquen los números de página del PDF, porque ustedes pueden colocar, digamos en este caso, 1.9 porque son 9 páginas del PDF. No, cerciórense que el PDF tenga paginación oficial. En este caso, nos decimos, como les había dicho, es 402, 410. Y este número nos indica que efectivamente esto es un escáner o el archivo oficial del artículo que en algún momento ya se publicó y se imprimió o bueno, se dejó en versión online, pero pues es la versión oficial. Y termina en la 410, así como nos lo había dicho esta primera cosa. Entonces, ¡pum! En la referencia largas ya sí se colocan todos los autores. ¿Listo? No vamos a utilizar la locución et al en la referencia larga. Son solo tres autores, entonces lo que hacemos es colocarlos uno detrás del otro. Sin is, ni esta, ni este signo de and, nada, nada, nada. Vamos a citar pues, Sánchez. ¿Cuál es la inicial de Sánchez? Rosa. Nombre. Entonces, Sánchez R, coma. Ortiz María del Mar. Ortiz M. Punto, coma. Baena Antonio. Baena, coma, A. Punto. 2019. Colocamos el nombre. Esta revista se llama Retos. Perdonen ahí que se me abrió la ventana de WhatsApp. Em, 36, volumen número 36. El volumen 36. El volumen es el que va en cursiva sin paréntesis. 36, 402, 410. Y esto es básicamente la referencia que nos encontramos. Pero ¿qué nos falta? Solo nos falta una cosa y es el enlace en donde lo encontramos. ¿Listo? Este enlace lo hallamos en el enlace preciso en donde podemos encontrar el artículo. En este caso es este, miren, revista Retos, tal, tal, tal. Y colocamos tal cual el enlace, no colocamos consultado en, descargado de, disponible en, no, simplemente colocamos el enlace. Les repito que Apple lo que está haciendo es simplificar sus normas para hacerlas más accesibles, para hacerlas más fáciles de entender. En este caso me parece que era una modificación necesaria. Uno ve una revista, ve una referencia bibliográfica que termina con un enlace, seguramente ese enlace va a ser el que lo lleve a uno al PDF del artículo, no va a ser un enlace puesto porque sí. APA entendió eso y dijo, listo, sin ningún tipo de convención adicional, se coloca ahí el enlace al final y con eso se acaba. Vamos terminando. Vamos terminando. Las observaciones
Tienen que ver con algunas cuestiones que van más allá del formato de cita larga o cita corta, sino que se aplican en general y hay que tenerlas muy en cuenta. La primera es que no se colocan las iniciales de los autores en los paréntesis en las referencias cortas. En estas, nunca se colocan las iniciales, nunca, nunca, nunca. Es normal que uno cometa el error de colocar, como es el caso, Sánchez R, por ejemplo, Sánchez R et al. 2019. Esto es un error supremamente común. Es tan común que si ustedes buscan o tratan de automatizar las normas o las referencias con Word, les va a cometer ese error. Word tiene ese fallo en la aplicación de normas APA. Entonces, miren que es así de común. Pero recuerden, esto no va así. Esto no es correcto. ¿Listo? Vale. Para dos autores, simplemente se usa y en medio, en la referencia corta. ¿Vale? Ustedes van a encontrar en algunas veces que se utiliza este signo, pero este signo es para inglés. En español, simplemente la I. ¿Vale? Entonces, en artículos que estén hechos por dos autores, simplemente los separan por I. No colocan nada más, simplemente I. En la referencia corta, recuerden que en la referencia larga al final simplemente se separan por comas después de la inicial. Y para tres autores, pues solo se usa el primer apellido y como les dije, la locución latina et al. La locución latina et al significa literalmente, es una abreviatura de et alum, que significa y otros. Así, o sea, traduce tal cual y otros. Entonces, cuando ustedes colocan Sánchez et al. 2019 están diciendo que Sánchez y otros. Esto, repito que se aplica en el caso del texto, cuando ustedes están referenciando. Esto no se aplica cuando ustedes están haciendo la referencia larga al final del texto, porque allí hasta 17 te permiten colocar. 17 autores distintos separados por comas. En la referencia larga, pues la que tiene todos los datos bibliográficos. Pero entonces en el texto principal, así simplemente. Se coloca et al cuando ya se superen, cuando son tres autores o más. Es así de claro. Hacemos entonces un breve repaso de todo para ya ir cerrando. Diferencien entonces entre citas y referencias. Las citas es propiamente el contenido que están tomando de una fuente, sea textual o no. La referencia son los créditos con normas APA que le están dando a esa fuente que van a utilizar. Cita textual es copiada y pegada, que repito que no es nada malo. Mientras hagamos la referencia correspondiente lo podemos hacer y mientras no abusemos también de la cantidad de texto citado. La cita textual corta 30 palabras o menos, unida con comillas al texto. La cita textual larga 40 palabras o más, separada del texto en un párrafo aparte, sin comillas y sin ningún tipo de marcador que no sea una sangría en todo el lado izquierdo de 1,27. Ese ya es el marcador suficiente. El parafraseo consiste entonces en decir con nuestras propias palabras lo que estamos tomando del texto fuente o bien sintetizar, dar ideas globales tanto del texto fuente como de muchos otros textos que de pronto se relacionen con él. La cita de cita la vamos a usar cuando encontramos una cita muy conveniente que a su vez está en otro artículo. Entonces, lo que hacemos sencillamente es usar esta convención para referenciar ambos textos, el autor y la fecha de publicación en la que dio esta frase y el autor y la fecha de publicación del artículo que realmente estamos leyendo nosotros.
Recuerden entonces que todas esas citas textuales o no textuales o cita de citas están acompañadas de un paréntesis de referencia que puede ser narrativo para añadir un poco de dinamismo en la lectura. Y la referencia larga siempre va al final y recuerden que todo texto que citen o mencionen de alguna forma en el texto tiene que ir aquí y no pueden llenar esas referencias de un montón de bibliografía para, por ejemplo, hoy en día esto es imposible, digamos, deslumbrar a alguien solo porque ustedes tienen una lista tremenda de bibliografía. No, llega un punto en el que uno entiende que esa bibliografía es una farsa si no está presentada dentro del texto de manera orgánica, citada, reflexionada o algo por el estilo. Y finalmente, algunas observaciones que les hago, que nunca coloquen la inicial de los autores o el autor en el paréntesis corto de referencia, que entre dos autores simplemente coloquen y que cuando son tres autores recuerden la locución latina et al, que les va a salvar entonces todo el espacio de los dos apellidos. Y de esta manera entonces concluimos el taller. Les agradezco mucho la atención. Cualquier cosa, pues voy a mandarles este archivo junto con el archivo de la clase grabada a la profesora para que también les quede el ejemplo, junto con también el artículo que estoy utilizando de referencia. Les agradezco la atención a quienes hayan llegado hasta aquí con mucha atención y espero que nos podamos volver a ver pronto. Aquí vuelvo a colocar la cámara. Nos seguimos en contacto. Espero que les aproveche mucho esta lección, este taller que les compartí el día de hoy. Salud y buena fortuna.